Nuestra invitada de hoy nació en Curiepe, primer pueblo de negros y negras libres de Venezuela, el 21 de junio de 1953. Es dirigente afrofeminista, diputada a la Asamblea Nacional, licenciada en Historia del Arte, profesora universitaria y maestra honoraria de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Es una de las voces femeninas de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad Histórica sobre los 300 años del colonialismo, designada por el presidente Nicolás Maduro Moros. Demetria Casimira Monasterio Vázquez. Bienvenida. Gracias. ¿Por qué usas Casimira y no Demetria? Porque todo el mundo en mi casa siempre me dijo Casimira, pero en nuestros pueblos, en Barlovento y específicamente en Curiepe, todavía en mi época de mi nacimiento se utilizaban los nombres del almanaque Rojas Hermanos, del santo del día. Okay. Y mi hermana mayor cumple años el mismo día que yo, ella se llama Luisa. Entonces ese día es San Luis Gonzaga y Santa Demetria. Entonces me pusieron Demetria porque me correspondía. Y el Casimira porque... Por el día de... O sea, el 21 de junio es el día de la Santa Demetria. Sí, pero... Y el Casimira porque era el nombre de mi bisabuela y de mi abuela. Mi abuela se llamaba Dolores Casimira y mi bisabuela se llamaba Casimira Monasterio. Pero todo el mundo siempre me dijo Casimira o fundamentalmente Casimirita, para diferenciar. Mira, Casimirita, te toca luchar en esta vida contra dos cosas que son colosales: el racismo y el machismo. ¿Cómo te ha ido en esa pelea? Bueno, yo digo que a mí me ha ido bien. Yo siento que hemos avanzado. Es difícil, claro, como toda lucha, ¿no? Pero yo creo que sí hemos avanzado, y sobre todo en estos últimos 22 años hemos avanzado. Y cuando uno mira en retrospectiva, a veces la gente me decía, tú pareces loca, por las cosas que uno decía y hacía, ¿no? Sobre todo en la militancia, éramos pocas mujeres en relación a la cantidad de hombres que militaban. Específicamente, por ejemplo, en mi pueblo, cuando estábamos en la lucha por el rescate de nuestras fiestas tradicionales, éramos muy pocas y ejerciendo funciones de liderazgo, muchísimo menos, pues. Y a veces tener la preponderancia sobre los varones, aunque las mujeres afro, por lo general, son centro, ¿no? Y ejercen poder. Pero bueno, por lo general, entonces, ese poder siempre está como detrás del trono, ¿no? Entonces, hacerlo cara a la luz. ¿Por qué tú dices que la mujer afro siempre es centro y ejerce poder? ¿Cómo es eso? Porque primero son grandes familias extendidas donde a veces hay un hombre, el tío, el abuelo, el primo, que es el que representa a la familia, pero quien está ejerciendo el poder verdadero, porque es quien une la familia. Además, la mujer afro es la que organiza y arma la familia. ¿Es un matriarcado entonces? No es exactamente un matriarcado, porque si es un matriarcado, la mujer tiene el control total y al final de cuentas el machismo se impone. O sea que hay patriarcado con un rol, con digamos, un rol preponderante de la mujer. Porque además ella es la que organiza la familia ante una gente que es secuestrada. Y el primer desgarramiento es el desgarramiento familiar. Tiene que armar familia. Y por eso, por ejemplo, en el caso de nosotros, los afros decimos, es familión. Porque, bueno, porque todos somos familia. Y en el caso particular de Barlovento, el ser primo, prima, es una manera de establecer familia. Y los tíos mayores son tíos, los primos mayores son tíos, y los vecinos son tíos, y entonces, pero todo eso lo va armando la mujer. Mira, pero cuando dices lo del secuestro, es el secuestro de nuestros ancestros africanos. De los ancestros africanos, por supuesto. Secuestrado, el primer desgarramiento que se sufre es el desgarramiento familiar. Y todo ser humano necesita familia, porque el ser humano es un ser social por excelencia, y donde está primero, su primer colectivo es el colectivo familiar. Y entonces son ellas las que hacen familia.
Casimira, ¿tú te reconoces negra, afrodescendiente o las dos cosas? Mira, nosotras acordamos, yo pertenezco a un colectivo que se llama Trenzas Insurgentes. Y nosotras nos definimos como mujeres negras, afrovenezolanas y afrodescendientes. Negras porque, bueno, ese fue el término que nos colocó el esclavista. Y es el término generalizado. Afrovenezolana porque es la particularidad. Estamos reconociendo nuestra raíz, además porque quien acuña el término es Juan Pablo Sojo Rengifo, que es pionero en las investigaciones de los afro en Venezuela y que es curiepero. Y junto con su padre, Juan Pablo Sojo el Viejo, como dice mi pueblo, forman parte de mi infancia, aunque ya habían muerto cuando yo nací y me crié, pero formaban parte de nuestra cotidianidad en Curiepe, porque todo el mundo los nombraba. Además, el viejo Juan Pablo era padrino de mi abuela, padrino de mi papá, de una de mis tías, fue el maestro de música por muchos años. Y Juan Pablo Sojo, bueno, es el que pone a Curiepe, a Barlovento y la cultura afro en el tapete. Es él quien en un momento para mí me hace sentir muy orgullosa como curiepera, como barloventeña y como afrovenezolana y afrodescendiente, que es el genérico que nos une a todos en este continente, desde Canadá hasta Chile. Cuando él, en medio de una intelectualidad que nos negaba a los descendientes de los africanos el haber aportado algo que no hubiese sido los toques, cantos de baile de tambor para la conformación de nuestra cultura, y él se paró y dijo, sí hemos aportado, formamos parte fundamental de la cultura y de este país, nosotros ayudamos también a construir este país, y se dedicó a investigar para demostrarlo. Hay quienes rechazan el término negro o negra por despectivo y se han, digamos, refugiado mucho en el de la afrodescendencia, pero hay sectores del movimiento afro que no tienen ese conflicto con la palabra y corrígeme, a mí me lo preguntaba alguien del exterior y yo le decía, no sé si es cierto, tú me lo corriges, que depende de la entonación, que la palabra depende de cómo la entonas, puede ser o no despectiva. Fíjate, ese es el término que nos coloca el esclavista. Es un término que, el término negro, negra, que contribuye a la deshumanización. O sea, todo ser humano lleva un nombre, ¿no? Y entonces igual que el perro, el perrito, el gato. Y nosotros, los que asumimos el término afrovenezolano y afrodescendiente, entendemos que debemos... ese término nos humaniza, porque además nos reconocemos en África. Pero no creo que eso sea cuestión que nos ponga a pelear, porque eso no es. Entonces, los que se asumen negro, negra, muchos de ellos dicen, con ese término nos estigmatizaron, nos esclavizaron, con ese mismo término nos vamos a reivindicar y nos vamos a emancipar. Que es la corriente de la negritud. Ajá, y entonces... que también tienen sus bemoles, porque bueno, cuando uno lee, estudia, busca lo que cada uno de ellos planteó, entonces también se da cuenta. Pero bueno, yo creo que eso forma parte de esa lucha y de esa lucha por la dignidad y por el constante deseo de rehumanizarse y de sentirse ser humano. Y con respecto a lo del cariño, yo particularmente digo, sí, depende de la entonación que se le dé. Pero también depende, yo no lo acepto a una persona que no me conoce. Además, porque así me educaron a mí. Mi papá decía que todo el mundo tenía su nombre y que eso no era nombre. ¿Por qué? Porque si tú no me conoces, ¿por qué me vas a decir negra, negrita? Porque si es una persona blanca, es la señora, es el niño, es el joven. ¿Por qué si es un negro o negrita? ¿Por qué la confianza? Nosotros en Curiepe acostumbramos a decirle a la gente blanca, porque se ponen rojo con el sol, cuando lleva mucho sol, colorada. Y aun cuando tú se lo digas con cariño, cuando tú a la tercera colorada que le dices a la persona, ya le molesta. Y yo sí, ¿por qué no me puedo molestar? Ah, pues yo también me molesto, porque el cariño es resultado de la relación afectiva entre las personas, ¿no? En la medida que la trata, le tomas cariño, ¿no? Pero si tú no la conoces, ¿por qué la confianza? Bueno, porque así, por eso que a uno en Curiepe le dicen, usted no es negrita, ven acá. Ajá, yo leo eso en tu perfil. ¿Qué significa eso que los niños de tu generación les inculcaron
Usted no es negrito o negrita, ven acá. ¿Qué es eso? Bueno, porque precisamente como los esclavizados eran tratados como objetos y como cuasi animales, ¿verdad? Porque no eran personas, porque si hubiesen sido tratados como personas, nadie Los esclavizos. pues, los esclaviza. Pues. Entonces, en ese proceso de deshumanización que lleva los esclavistas, los señores que impusieron ese mundo para desarrollar el capitalismo, esa gente, en ese mismo proceso, te cambia el nombre que trajiste de África y te impongo un nombre cristiano, ¿no? Pero además uso casi siempre el genérico negro, porque con eso golpeo siempre tu dignidad. No permito que te reconozcas persona. Y entonces cualquier blanco en la colonia podía decirle a cualquier negro, y lo único que podía mediar era que tuviera que pagarle al dueño, mira negrito, ven acá. Y entonces eso en Barlovento y de manera particular en Curiepe es una manera de decirte, usted no es cualquiera, usted es una persona y usted se da a respetar. Usted no es negrita, usted no es negrito, ven acá. Así como le decían en la colonia, mira negrito, ven acá. Y además todavía hay gente que lo hace. Lo que pasa es que, bueno. En los años 80, 70, 80, hubo una canción que sonó mucho, que decía, si Dios fuera negro, mi compadre, Ay, todo cambiaría. cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compadre, la que nos mandaría. Sí. Bueno, yo creo que Dios, si existe un Dios, yo diría que no tiene color. Y por eso yo digo que ahí es uno de las maneras de convencer, y cuando uno se mete a ver, y a eso que andamos buscando con la comisión, la verdad. O sea, ¿cuáles fueron los mecanismos utilizados para deshumanizar al otro, para cosificar al otro? No solamente que es que el esclavista lo cree, sino cómo hace para convencer al deshumanizado, al cosificado, que eso es así. Y uno de los elementos es el elemento religioso. Yo siempre he dicho que la cruz pudo más que el arcabuz. Y entonces convencerte de que tú no eres un ser humano, de que no eres persona, bueno, hay toda una cantidad de teoría entre comillas religiosa, la de Kant y unas cuantas más, la camítica y unas cuantas más. Pero además yo siempre me preguntaba, ¿cómo hacer para convencer a una persona, decirle, si tú dices, ama a Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo, eso no es, esclavizar al otro no es una expresión de amor al prójimo, ¿no? De a la prójima. Ah, bueno, pero entonces te deshumanizo. Y digo, es que ellos no son personas. Como comenzaron diciéndole al indígena que no tenía alma. Después de las batallas entre Sepúlveda y de las casas, se acepta que sí tienen alma. Pero bueno, pero pareciera que intelectualmente no son todavía iguales a ellos, ¿no? Y a nosotros nos negaron el agua y la sal. A nosotros no nos permitieron tener nada, ni alma ni nada. Y entonces la única manera de acceder al reino de los cielos es que fueses evangelizado. A lo mejor una cosa pérfida, ¿no? O sea, tú me pones y me dices, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y entonces me plantas unas imágenes que se parecen a ellos. Pero cuando me pintas las imágenes de todo lo malo, ¿no? Entonces se parecen a nosotros. Eso es terrible. Y eso hoy no es exactamente así, pero es lo mismo. Porque si tú se paras frente a la televisión venezolana, no voy a hablar de otra, voy a hablar de la nuestra. ¿Cuándo salimos ahí nosotros? ¿Cómo salimos ahí? ¿Cuándo nos valoriza esa televisión? ¿Cuál es el canon de belleza establecido? ¿A quién es que me tengo que parecer? Entonces, en esta lucha, yo me reafirmo y digo, yo me tengo que parecer a mi padre y a mi madre. Yo no tengo que parecerme a otro. Es lógico, mis facciones, y a mí me agrada que la gente me diga que me parezco a mi mamá, o que me parezco a mi papá, o que me parezco a mi abuela, que me parezco a mi tío, que me parezco a mi primo. Me agrada que la gente me reconozca como curiepera, como barloventeña.
porque esas son mis raíces. Y lo otro golpea las raíces precisamente en la medida que un árbol fuerte se le pudren las raíces, en esa medida ese árbol se hace débil y lo más seguro es que se desprenda, que se caiga. Entonces las raíces hay que cuidarlas, ¿no? Además, siempre el comandante nos lo decía, ¿no? Radical es volver a la raíz, como decía José Martí. Casimira, es curioso porque ese orgullo curiepero, ese orgullo barloventeño, ese orgullo afro en general, tiene, digamos, una raíz africana, pero se expresa en un calendario festivo que es el calendario católico, ¿no? Por ejemplo, ahora el logro simbólico de haber, digamos, alcanzado la inscripción del ciclo festivo alrededor del culto y devoción a San Juan Bautista, o sea, los tambores de San Juan, Sí. como dicen coloquialmente, como patrimonio cultural de la humanidad. Fíjate, ¿Cómo ves tú eso? Yo creo que nosotros, que en este continente, bueno, y de manera específica nosotros aquí en Venezuela, y en particular en Barlovento, reorganizamos el mundo. Primero, no es, a veces tenemos la idea que trajeron a los africanos en un momento, no, fueron 300 años trayendo africanos Contra su voluntad. contra su voluntad. Fueron 300 años secuestrando gente en África, ¿verdad? Que eso poco también se trata lo que significó para África que se le sacara. Bueno, la cantidad varía, depende del investigador y la investigadora, pero en todo caso fueron millones de personas en su edad productiva. Eso golpeó duramente al continente afro, al continente Por no mencionar maya. la desestructuración de las familias Por y de eso, las eso lo sociedades, golpeó ¿no? en todos los órdenes de la vida. Pero esa gente que venía, que era traída constantemente, una de las cosas que me gusta de Azul es eso, ¿no? De esa película, porque nos plantea De en Luis un Alberto momento, Lamata. de Luis Alberto Lamata, ese mosaico, ¿no? De los que están acabando de llegar, de los que ya son hijos de esclavizados, de los que pueden ser hijos de un esclavizado que está llegando con un esclavizado de varias generaciones. Y yo creo que se fue reorganizando el mundo. Yo asumo el término de Chucho García, afrocatólico, que no es exactamente sincretismo, porque el sincretismo te da vidas paralelas que no se encuentran nunca, no. Hay una reorganización del mundo. Yo desde Curiepe me preguntaba, y conversando con un sobrino mío que es historiador, o sea, si fuese tan católico como dice la gente, o eminentemente católico, no tuviésemos problemas con los curas. ¿Y por qué tenemos problemas con los curas? Bueno, porque el reordenamiento del mundo nuestro, donde está lo afro, lo católico español y algunas cosas, también hay elementos indígenas, no es exactamente el ordenamiento que ellos quieren y que ellos desean y que ellos proponen. Ellos, la Iglesia Católica. Ellos, la Iglesia Católica, o ellos, el mundo eurocéntrico. Porque eso no solamente es en el mundo religioso, eso es en el mundo, en todos los órdenes de la vida. Pero hay un reordenamiento, una recreación de todo eso y hay una nueva manera de organizar la sociedad. Y en el caso específico de la religión, el cura es importante para nosotros, es necesario y se pelea porque esté el cura, pero para lo que Curiepero dice, ocupa el lugar, un lugar preponderante, pero es el que la sociedad curiepera le asigna. No es exactamente la que asigna el Vaticano. Y entonces por eso a veces en Semana Santa hay discusiones, porque el Vaticano da una orden para las procesiones y la gente del pueblo hace otra cosa, lo que su tradición le dice. Me llamó la atención que en Caucagua, donde se dan los bandos y parrandas de los santos inocentes, que también ha sido postulado ante la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, allí hay un cura africano de Kenia. Ah, bueno, imagínate. Lo mandaron específicamente, ¿no? Para allá. ¿No mandarían algún italiano, algún portugués? Bueno, algún siempre español? fueron mayoritariamente italianos. El cura con que yo di la primera comunión era italiano. El padre, creo que tenía tu nombre, si mal no recuerdo. ¿Verdad? Creo que se llamaba Ernesto Lumini, era su apellido. Imagínate. Duró muchos años en Curiepe. Y bueno, a veces tenían sus encontronazos,
Pero él entendió muy bien y le decía a la gente de Curiepe que tenían que defender sus tradiciones, cosa que no ha pasado a veces con otros curas. Y yo sí creo, Curiepe es un pueblo fundado por negros libres. El primer pueblo fundado por negros libres. Y entonces eso le ¿Qué dio, diferencia un pueblo fundado por negros libres de un cumbe fíjate, o una cimarronera? ajá, el cumbe, la cimarronera, está conformado por personas que huyeron de la hacienda, que huyeron de la casa, que nunca se resignaron a ser esclavizados y sencillamente se fueron. Pero como hay, yo insisto, el ser humano es un ser social por excelencia y necesita reafirmarse en familia, necesita tener familia, tener comunidad, y en ese proceso huyen. Por eso yo diferencio entre los cimarrones. Hay un cimarrón que huye, yo digo, del tormento, del dolor físico y moral, y se queda en la montaña viviendo como una fiera, compartiendo con las fieras, con los animales. Pero el cimarrón que crea el cumbe es el que establece familia y comunidad. Es el que se reivindica y se revaloriza en su dignidad como ser humano. Entonces, eso se hacía en un lugar apartado, preferiblemente alto, que funcionara como una atalaya natural, cuyo acceso fuese bastante difícil. Para que el blanco no para que el fuese blanco no a fuese, las recuperarlo, autoridades ¿no? no lo fueran a recuperar. Pero él crea esa comunidad, y en esa comunidad él recrea su mundo, su vida, sus tradiciones, su manera de entender y comprender la vida. Algo complejo, disculpa que te interrumpa, porque eran de varias naciones Exactamente, africanas, ¿no? y por de varias naciones, incluidos los venezolanos, que ya eran venezolanos de varias generaciones también. Pero además, entonces, un pueblo libre son aquellos que han adquirido su libertad por diferentes vías, o bien porque el patrón se lo dio porque era su hijo, o bien había algo que se llamaba arboledillas y laitos, que eran pedazos de tierra que eran montaña. O sea, por ejemplo, para sembrar el cacao tú tienes que talar la montaña, tienes que limpiar, tienes que tumbar la rosa. Y luego siembra los árboles, siembra el cacao, ¿no? Y siembra árboles grandes como bucares, cedro, pamate, para que le den sombra, pero que permita que pase el sol también. Los esclavistas, porque el mantuanaje siempre ha sido taracalero, tramposo y explotador, le decía, agarra de aquí para allá, pero no lo que era montaña. Y entonces el esclavizado, por las tardes, iba trabajando ese pedazo de tierra, tienes que tumbar la rosa, siembras y a esperar que te dé el cacao, que produce más o menos entre 3 y 4 años, ya comienza a producir. Y eso era, no solamente, y además para alimentarse también, pero eso solamente no era con la intención de tener plata por tener plata, sino siempre con la esperanza de comprar la libertad, o bien de sus padres, porque ya estaban viejos, o de los hijos, para que no fuesen esclavizados, o la suya, ¿no? El esclavizado o la esclavizada. Entonces, Curiepe es un pueblo fundado por negros libres, por unas personas que liderizaba Juan del Rosario Blanco, capitán de Negros Libres. Y lo hace de manera legal. Desde mi perspectiva, y de acuerdo a lo que nos describe Castillo Lara, yo digo que ellos utilizaron las contradicciones entre mantuanos y la corona española. Porque quien se opone férreamente son precisamente los mantuanos. Por eso una vez, aquí en Caracas, un profesor de historia me vino a decir que, sí, pero es que los barloventeños, ustedes apoyaron a Bove. Y yo le dije, que yo sepa, el rey no era el que tenía los esclavizados aquí, los esclavos, como decíamos antes. Quien tenía esclavos aquí eran esos mantuanos que estaban peleando contra el rey. Quien apretaba el látigo todos los días era ese, no el rey. Entonces era lógico, porque además en el caso específico de Curiepe, quien le da permiso para crear el pueblo, para fundar el pueblo, es la corona española. No los mantuanos. No los mantuanos se opusieron, lo demolieron. Y después lo quemaron y después lo dieron a demoler, pero cumplimos 300 años. De ahí la importancia del giro que da Bolívar luego de su encuentro con Petion en Haití,
que convierte el proyecto independentista en una revolución social al incorporar a los Claro. indios o indígenas, aborígenes Sí. y a los Y a los esclavizados sí, claro. como parte del proyecto, ¿no? Claro. Sin embargo, Bolívar decreta la liberación de los esclavos, pero no se cumple. Se acata, pero no se cumple. Debe haber nacido en esos tiempos esa expresión. Y luego es en 1854, 64. 1854. 54, sí, que José Gregorio Monagas, por cierto, se cumplieron 168 años ahorita, que emite el decreto de abolición de la esclavitud. Yo quisiera que al regreso de la pausa... la ley. Refrenda la ley que discute el Congreso. Ok, yo quisiera que al regreso nos contaras por qué eso no es motivo de alegría, sino más bien de dolor para quienes tenían la condición de esclavizados en aquel momento. Y, por supuesto, al regreso también hablamos de otros temas de actualidad, también en el campo femenino, porque estamos en el mes de la mujer, así se hace llamar, el mes de la mujer, aunque debía ser el año entero, ¿no? Y un poco también sobre la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad Histórica sobre los 300 años del colonialismo, que algunos despachan como un tema, digamos, fuera de moda o como que fuese producto de un resentimiento innecesario. Vamos a la pausa y venimos enseguida con Demetria Casimira Monasterio Vázquez. Demetria Casimira Monasterio Vázquez. ¿Quedó huérfano el movimiento afrodescendiente en Venezuela con la partida de Aristóbulo Isturiz? Indudablemente que sí. ¿Sí? Fue duro. Bueno, para mí personalmente, porque tenemos una relación familiar. Y bueno, ¿Él era qué, tío tuyo? Primo, nos tratamos siempre como primos. Yo le decía al primo del alma. Como curiepera, a nosotros nos educan convencidos de que todo lo que nosotros hagamos en la vida tiene que tocarle algo a Curiepe, ¿no? Y si nosotros tenemos, en este caso como el de Aristóbulo, un alto cargo en el gobierno nacional, eso se tiene que expresar en el pueblo. Además, siempre nos enseñaron, uno no sale de su pueblo a dar pifia, decimos allá, ¿no? Uno cuando sale de su pueblo tiene que portarse bien, porque no van a decir que tú, van a decir que los curieperos, que las curieperas son. Nosotros tenemos un sentido de pertenencia muy fuerte que yo siento que está bastante golpeado. No solo Curiepe, sino todo Barlovento, pero digo Curiepe en especial también por las particularidades de su fundación, ¿no? Y porque además se funda en una pelea con el poder. Fueron unos cuantos años de lucha, ¿no? Hasta lograr, desde el 1715 que se introduce por primera vez la petición, aprovechando un decreto, no recuerdo el nombre que se le daba exactamente a esa orden del rey, de recoger negros realengos y fundar comunidades, ¿no? Y a partir de ahí Juan del Rosario, capitán del batallón de milicias de Morenos Libres de Caracas, se organiza con otros hombres, y que eso es una de las cosas que a mí me preocupa, ¿no? De investigar dónde están las mujeres, porque todas las comunidades afro hay una fuerte presencia de las mujeres y Curiepe la tiene, pero en la fundación o por ejemplo, en el libro de Castillo Lara no aparecen las mujeres, sino aparecen solo los hombres. Bueno, pero en todo caso, esa manera de cómo se construyó el pueblo nos da ese gran sentido de pertenencia. El obispo Martín nos describía como esos negros altaneros de Curiepe. Yo creo que así seguimos siendo, ¿no? Lo que ellos llaman altanero, yo lo llamo dignidad. Mira, un vacío muy grande deja Aristóbulo, pero tiene que haber relevo. No, esa claro. Es la ley de vida, ¿no? En eso estamos, ¿no? Porque, bueno, yo me imagino que en otros momentos, que otras personas que, bueno, no llegaron a tener el alto cargo de Aristóbulo, pero que fueron fundamentales en el pueblo,
que son sentidos cuando dejan el pueblo, pasan a otro plano. Bueno, pero hay que seguir viviendo, hay que seguir luchando. Y ahorita, bueno, en Curipe ahorita los servicios están terribles, ¿no? Pero ahí estamos dando la pelea, pues, sobre todo la gente de mi pueblo. Yo soy de las que digo que eso que aparece en nuestra Constitución de la corresponsabilidad, Curiopero siempre lo tuvo. Porque muchas de las cosas de nuestro pueblo se han hecho por iniciativa de nuestro pueblo y yo, cuando conversamos, siempre puntualizo eso, ¿no? Nosotros en Curiepe nunca hemos esperado que venga otro, sino desde nosotros mismos es que damos la lucha. Nosotros nos planteamos, queremos hacer tal cosa y desde ahí el Estado cumple con sus obligaciones y el pueblo también cumple con sus obligaciones. No es de Curiepe, pero sí de Barlovento, el actual gobernador Héctor Rodríguez. Sí, Héctor es de Río Chico, de lo que le llamaban la Caracas chiquita. ¿Lo sienten ustedes uno de los suyos? Sí, bueno, yo soy amiga de su papá y de su Pedro tío, Vicente. de Pedro Vicente y de Caíque, su tío. Nunca he tenido así trato con Héctor, pero además eso en Barlovento funciona así. Eres el hijo de, la hija de, la nieta de, la sobrina de. Entonces, eso te da, bueno, dirían los, te da pedigrí. Pedigrí. Sí. Bueno, pero es un término... ¿Ah? Vamos a levantar polémica, Sí. si lo usamos, porque ese es de animales, ¿no? De los animales, pero la gente lo utiliza. Fulano, eso no tiene pedigrí. Mira, ¿por qué la abolición de la esclavitud en Venezuela no fue una buena noticia para los que estaban esclavizados en ese momento? Bueno, no es que no fue un acto de justicia. A ver, explícalo. Fue, como digo yo, un asalto más al erario público que le hicieron los mantuanos, la oligarquía criolla venezolana. Fíjate, el Libertador logra en el 21, en el Congreso de Cúcuta, después de la batalla de Carabobo, la ley de manumisión. Él sigue insistiendo en la libertad de los esclavizados y lo que se le da es la ley de manumisión. ¿Qué era la manumisión? Que a los 18 años, o sea, la ley de manumisión termina aboliendo la ley de vientres, que era el vientre esclavo, engendro esclavo. Con la ley de manumisión, eso se elimina y a los 18 años debía de ser libre para ir eliminando la esclavitud, entonces de manera progresiva. Continuabas esclavizado hasta la mayoría de edad. Hasta la mayoría de edad. Y tu papá y tu mamá seguían siendo iban a esclavizados. seguir siendo esclavizados. Entonces, Y no tenían manera de... a menos que él comprara la libertad de ellos. Pero además había un compromiso en la ley de manumisión que era que el esclavista debía enseñarle un oficio y enseñarlos a leer y escribir para que pudieran ser ciudadanos, de acuerdo al pensamiento de la época. Y ellos no cumplieron eso. Lo que hicieron fue, después, en una ley que hicieron siguiente, alargarlo hasta los 21 años. Y después, en 1830, con la separación de la destrucción de la Gran Colombia, o de Colombia, lo alargan mucho más todavía. Eso, ¿qué había para el momento de la ley que refrenda José Gregorio Monaga? Una cantidad de personas esclavizadas, pero de la tercera edad, diríamos hoy, ¿no? Todas eran personas mayores, porque los otros iban dándole la libertad de manera progresiva porque eran manumisos. ¿Qué hace la oligarquía y por qué el gran debate? El gran debate es sencillamente cómo le metemos la mano al erario público y cómo el Estado termina asumiendo una deuda, como deuda, la indemnización a los esclavistas. Y los esclavistas entonces, te doy la libertad y ya no tengo compromiso, ya no soy responsable. O sea, ni te tengo que dar comida, ni te tengo que dar el vestuario una vez al año, ni te tengo que dar techo en el barracón. Ni salume, ¿no? Entonces te echo de la hacienda
Muchos murieron, personas mayores, los que no tenían familia, a la vera del camino. Y los jóvenes que no tenían un oficio, que no sabían leer, que muchos no conocían mucho más allá de los linderos de las haciendas, se quedaron ahí como peones. Otros se fueron, indudablemente. Prefiero morirme en otro lado, pero aquí no me quedo. Para ellos fue un negocio doble. Para los esclavistas. Para los esclavistas fue un negocio. Que además recibieron indemnización. Por eso, o sea, el Estado les compró prácticamente la libertad. Bueno, y gente les pagó como por la libertad. Le pagó por la libertad de unas personas que habían dejado su vida ahí en esas casas, en esas haciendas. Que ya no tenían fuerza, pero al ya no tener fuerza, ser personas de la tercera edad, ya no podían producir. Entonces, ellos tenían la obligación, si seguían esclavizados, de mantenerlos hasta su muerte. Entonces, encima de que los explotaron toda una vida, luego lo echan y encima se les paga por ellos. ¿Qué vamos a celebrar? Ahí no hay nada que celebrar. Eso es un acto más de lo que han hecho toda la vida hasta ahora. Sí, después la banca me engañó, como dijo Lucinchi, y nos encasquetó a todos la deuda de las empresas, de la oligarquía. La deuda privada la terminaron asumiendo el Estado venezolano. O lo que pasó después con Caldera, le dio 2 veces la plata de los ahorristas y se robaron 3 veces. Los auxilios financieros. Se robaron lo de los ahorristas y las 2 veces que le dieron los auxilios financieros. Siempre han sido así, nunca han sido mejores. Siempre han sido así. Casimira, ¿por qué hurgar en esos temas? Te decía antes del corte que cuando hablamos de estos asuntos, hay algunas personas que lo ven como una especie de revanchismo o de un resentimiento innecesario porque hay que mirar es al futuro solamente. Yo no creo que nadie pueda mirar el futuro si no sabe de dónde viene. El que no sabe de dónde viene no sabe dónde está y muchísimo menos sabe para dónde va. Uno no va al pasado para quedarse en el pasado. Uno va al pasado precisamente para poderse proyectar al futuro. Y así como el acto de abolición de la esclavitud no fue un acto de justicia, nosotros seguimos buscando la justicia. Y yo creo que cuando accedemos a esa investigación, cuando nos planteamos investigar cómo se expresa el racismo, a través o a partir de prejuicios y de estereotipos conformados. Entonces, busquemos cómo se conformó el estereotipo. Busquemos de dónde surgen los prejuicios. Porque no son verdades científicas, ni desde la ciencia fáctica, ni desde las ciencias sociales. No son verdades científicas. Son prejuicios. Y unos estereotipos que se repiten. Entonces busquemos la raíz de eso. La verdad nos hará libre. Entonces, en la medida que encontremos la verdad, en esa misma medida, vamos a ser mucho más libres. Y no es un acto de retaliación. Yo creo que si alguien ha demostrado en este continente que no somos vengativos, somos los indígenas y los afrodescendientes. Porque hay que ver lo que hemos pasado, no solamente en los 300 años. Por eso yo siempre hablo la colonia y la neocolonia, ¿no? Como nos enseñó el profesor Luis Antonio Vigor. Indudablemente que hay el hoy es herencia del ayer. Esos prejuicios no nacieron hoy, esos prejuicios nacieron en el ayer. Y un poco lo que decía antes, ¿no? Se crearon teorías para justificar la esclavitud. No tienes alma, eres descendiente de Can, descendiente de Caín, y cualquier cantidad de cosas que no tenemos tiempo aquí de desandar. Pero si nosotros no acudimos a las raíces de cómo se formó nuestra sociedad, siempre va a ser una sociedad injusta. Y nosotros nos estamos planteando una sociedad democrática, con una democracia participativa y protagónica. Eso solamente se da de iguales entre iguales.
no entre unos más iguales que otros, ¿no? No es desde la mentira del país café con leche, donde todos somos iguales, no. Por eso siempre hay una voz que dice, unos más iguales que otros. Entonces, si queremos eso y si queremos un estado de justicia, yo nunca hablo de un estado más justo o de más uno, no. Estamos buscando la justicia. Porque indudablemente que después de 1854, bueno, era más justo porque ya la gente podía decidir, me quedo o me voy. Que me coma el tigre, el león, como dice la gente Barlovento en la montaña. O bueno, no sé, yo veré qué hago, comeré de lo que cazo, de lo que pesco y de lo que siembro, pero me voy. Ya tenías esa posibilidad. Entonces es más justa en relación a la otra, ¿no? Y cuando, bueno, accedes a un sindicato, eres obrero, qué sé yo, te organizas en la Federación Campesina, X, o sea, estás sumando derechos, pero no son sociedades justas y no tenemos una sociedad justa. Entonces, para que podamos conformar una sociedad justa a partir de una verdad, es necesario que investiguemos, es necesario que sepamos. Cuando uno va al médico, el médico le hace una historia médica a uno, ¿no? ¿Y qué te pregunta? Te pregunta de tu vida y de tus antepasados, de tus predecesores, de tus padres, de tus abuelos, qué pasó en tu familia, para poder hacer un diagnóstico y poder entonces ver cómo es que te va a curar, ¿verdad? Bueno, exactamente igualito pasa en la sociedad. Hay una necesidad de saber y de desmontar todas esas mentiras, de desmontar los prejuicios, y hay cosas que son muy duras. Y cuando tú me preguntabas hace rato de cómo me había ido en esa lucha como afro y como mujer, bueno, sí, es una lucha, pero también he tenido la satisfacción de que una persona se dé cuenta, porque uno aprende que lo que está naturalizado no es responsabilidad de la gente, ¿no? Es su responsabilidad tratar de buscar esa sociedad justa y en la medida que la busca se va a encontrar con esas cosas. Por ejemplo, cuando tú le explicas a alguien qué significa la palabra negrear, me negrearon, sea esa persona afrodescendiente o sea no afrodescendiente, y uno le explica que negrear es, cuando tú le dices a otro te negrearon, es una manera de decirle que esa persona se le pueden negar todos los derechos y se asume como normal, porque así se trata a los negros, porque no tienen derecho porque son cosas, y son 168 años de la abolición de la esclavitud, pero se nos sigue tratando de alguna manera como objeto, como cosas, no como seres humanos, no como personas con dignidad. Pero cuando tú lo explicas de manera tranquila y calmada, a mí mucha gente me ha dicho, disculpa, ¿verdad? Perdona, y mucha gente se conmueve o se consterna porque, o sea, y uno dice eso de esa manera y no se da cuenta y se lo dice aun cuando tenga amigos, inclusive pareja afro, pero no sabe lo que está diciendo. Lo mismo que tirar flechas, ¿no? Lo mismo que tirar flecha, pues. Yo siempre le digo a la gente, bueno, si la flecha la van a tirar los criollos, es eso. No sabe qué es lo que estás haciendo, pero si la flecha va a ser lanzada por los indígenas, eso es otra cosa. O sea, la ignorancia es del criollo, no del indígena. El indígena sabe lo que está haciendo cuando lanza la flecha. Además sabe cómo hacer la flecha y cómo lanzar la flecha y hacia dónde la va a lanzar. Oye, está pasando algo interesante en Colombia, ¿no? Con una afro mujer. En Francia Márquez Mina. Correcto. ¿Cómo ves tú ese fenómeno allí en la hermana república? Por un lado, nos contenta, nos altísima alegra. Votación, ¿no? Eso implica que los hermanos colombianos se están encontrando unos con otros, porque los hermanos colombianos, el pueblo colombiano ha peleado toda la vida, ¿no? Yo recuerdo que una vez se hizo, bueno, Venezuela siempre ha luchado por la paz de Colombia, porque los más afectados después del pueblo colombiano somos nosotros. Y le preguntaron, habían unos guerrilleros y uno de ellos nos contó una vez que él le preguntó a Marulanda en esas conversaciones por la paz de Colombia que se estaban haciendo en Venezuela en los años 90, cuando comenzó la guerra en Colombia. Y Marulanda le contestó cuando mataron a Sucre. Y cuando uno medio ojea la historia colombiana, yo digo, eso es cierto, es verdad, porque
La FARC en los 60, pero ¿quiénes fundaron la FARC? Fue la gente del Marquetalia, la gente. Y cuando vas a eso, entonces está lo de la bananera y no sé qué, y vas encontrando y vas encontrando y vas encontrando. La gente habla del 48 cuando Gaitán. No, pero es que Gaitán se va del Partido Liberal porque Gaitán, a raíz de lo de las bananeras, las masacres que hacen los norteamericanos con el ejército colombiano con las bananeras, y después estos se van a la montaña que es la Marquetalia y después se convierten en la FARC. Pero si tú sigues buscando hacia atrás, es una violencia constante, una oligarquía terrible. Esa oligarquía, no es que la de aquí sea santa, ¿no? Por eso cuando vi los de aquí abrazados con los de allá, yo dije, bueno, ahora sí la cosa, ahora sí que hay que comprar. Mira, estás en el Parlamento, Casimira, eres diputada. Ya lamentablemente el tiempo es corto, pero quisiera que nos dijeras cómo ves tú los avances, la agenda y las luchas por coronar tanto de las mujeres como de los afros. Bueno, yo diría que este Parlamento, primero el Parlamento, en este momento la Asamblea tiene que tratar de recuperar en lo que se pueda los 5 años perdidos de la Asamblea anterior, del Parlamento anterior, que no se hizo absolutamente nada y lo poco que hicieron era buscando cómo deshacer todo lo que había dicho el comandante, ¿no? Pero creo que nuestro gran reto, yo creo que sí se ha logrado avanzar en la aprobación de leyes, ¿no? Porque tenemos que crear leyes que estén en conteste con nuestra Constitución. Y no nos va a pasar como la del 61, y que nos sigue pasando, ¿no? Que hay leyes de Gómez, de López Contreras, de Medina, cualquier cantidad de leyes que son inconstitucionales porque están contrarios a lo que dice nuestra Constitución. Y el otro reto es que las leyes cojan calle. Ese es nuestro gran reto. Que las leyes, la gente las discuta. Y en ese proceso, bueno, yo creo que el Ministerio de la Cultura tiene mucho que hacer. Porque yo creo que el arte, bueno, como yo soy historiadora del arte y soy bailadora, tiene mucho que dar. Yo no me planteo la discusión en la calle hablando desde los artículos, sino hablando desde la cotidianidad. Y con el arte, con un sketch, con un documental, con una canción que nos permita reflexionar, y a partir de la discusión de lo que estamos viendo, de lo que estamos oyendo, entonces, bueno, nosotros vamos dando la discusión y vamos puntualizando cómo se expresa eso en la ley, cómo se corrige eso en la ley, porque si no, no va a haber el cambio cultural. Y nosotros necesitamos precisamente darle el salto cualitativo en este caso, ¿no? El salto cultural. Porque a mí me parece, por ejemplo, en el caso como mujer, no es reeducar a la mujer, es reeducar a la sociedad. Porque el patriarcado nos impuso unos roles y una manera de entender la vida justificando esos roles. Entonces, hay una necesidad de que Simón Rodríguez hablaba de entreayudarnos, y yo digo, además de entreayudarnos, entreeducarnos. Entonces, hay que educar a hombres y a mujeres para poder acceder a una relación verdaderamente de igualdad y de equidad. Porque el mundo es así, todos formamos parte de, y entonces, bueno, hay una necesidad de que nos encontremos, porque si no van a seguir aumentando los femicidios, porque la mujer va a reclamar un espacio, nos va a pasar como en Curiepe, en las comunidades afro con los curas, el cura va a reclamar un espacio y el pueblo le dice, este es el que te corresponde, ¿no? Entonces, la mujer va a reclamar, ¿verdad?, lo que le corresponde, pero ese hombre no está reeducado, sigue pensando desde los roles del machismo que instauró el patriarcado. Entonces hay una necesidad igualito pasa con la ley contra la discriminación racial y todas esas leyes que buscan que todos los seres humanos podamos amar y ser amados en todo caso, ¿no? Que eso es nosotros cuando hablamos que somos una sociedad amorosa, y cuando acudimos a las frases del Che, ¿verdad? Todo revolucionario, palabras más, palabras menos, todo revolucionario está lleno de una gran Sentimiento de amor. Sentimiento de amor. Es precisamente eso lo que estamos buscando, porque así, en la medida que hay justicia, es que hay paz. Si no hay justicia,
no habrá paz. Entonces, hay una necesidad de que nos reeduquemos entre todos, todas y todos nos reeduquemos. Yo creo que es así. Y entonces, el Parlamento tiene, al interno del Parlamento se crean las leyes, bueno, y también ejerce su función contralora, pero en la calle, lo que llamamos el parlamentarismo de calle es precisamente eso. No solamente es oír las necesidades de las comunidades y la Contraloría, cómo va la ejecución de esas políticas públicas, sino precisamente para poder vivir de acuerdo con esas leyes, tenemos que discutirlas con la gente. Y yo insisto, ministro, ahí usted tiene muchísimo que aportar. Cúmplase. Mira, lamentablemente estamos en la recta super Final. final, ya queda casi nada, pero expectativas tuyas respecto de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad Histórica sobre los 300 años del colonialismo. Bueno, mi gran expectativa, igual que con el Parlamento, mi gran expectativa es que lo que vaya produciendo la comisión agarre calle. Que lo que vaya produciendo la comisión sea, es una deuda que tenemos con el comandante, ¿no? El comandante tenía una gran capacidad comunicativa y ponía los temas en la calle y el siguiente día uno se montaba en ese metro en un carrito y todo el mundo estaba hablando de eso, ¿no? Y yo creo que esa es mi expectativa. No que solamente investiguemos y eso se quede en la investigación, se quede ahí. Yo creo que nosotros iniciamos un proceso con el comandante Chávez porque muchos de los temas que se han hecho cotidianos, sobre todo en los temas de historia, eran temas que se discutían, pero al interno de la academia, no salían a la calle. Por lo mismo lo de Páez, que hasta que no le pagaron el último céntimo, no lo soltó los viejos que tenía ahí. Siempre me pregunto, ¿y qué hubiese hecho Páez con Negro Primero? Si Negro Primero hubiese sobrevivido, ¿qué hubiese hecho? ¿Hubiese permitido que lo esclavizaran? Hay que preguntarse eso, ¿no? Porque una persona que llegó allí sin plata y salió hasta con esclavizado de su gestión de gobierno. Entonces, y yo creo que para evitar eso, como solo el pueblo salva al pueblo, la comisión, o estamos en la obligación de que lo que se vaya encontrando sea una verdad qué encontramos, cómo lo encontramos, y que sea el pueblo quien, bueno, al final de cuentas tome sus decisiones. Terminamos con una alusión a un momento en que estuvimos reunidos y me llamó mucho la atención, en el que tú decías que en Curiepe ustedes tienen una manera muy digna de salir a bailar. ¿Cómo es eso? Que tú no bailas con un... ¿Tú cómo lo llamaste? Con mal vestido. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Bueno, en Curiepe en San Juan fundamentalmente bailamos mina, que es el tambor de la calle, que es el que se baila en la calle, que es el que convoca, el que llama, ¿no?, a la gente. Y es mucho más libre. Y el culo de puya, que es o tambor redondo, como le dicen que es el que se baila al pie del santo, es una rueda. Y entonces en Curiepe, en Curiepe nosotros nos vestimos para San Juan. Así como, por ejemplo, en el Callao, la gente espera el carnaval con ansia, o la gente de Caucagua el Día de los Boleros, en Curiepe es en San Juan. Y se pone la mejor pinta. Y entonces, no, es que nosotros tenemos un traje tradicional, sobre todo las mujeres, y ese traje termina siendo costoso porque es bastante tela, se adorna con encaje, tira bordada, y como yo decía ese día, la tira bordada nunca ha sido barata. Y salimos como un altar, como dice la gente, ¿no? Así como adornamos el altar para San Juan, nos adornamos nosotras. Nos ponemos bellas, nos perfumamos, no salimos a bailar con lo primero que encontramos, ¿no? Eso no es así. Y entonces, cuando estamos en la rueda, si el que está allí está un mal vestido, o si no sabe bailar más rápido, las mujeres nos paramos y decíamos, un parejo. Y entraba otro hombre a bailar. Le hace el desprecio. Sí, señor. Y si es una mujer que no sabe bailar,
el parejo no le va a hacer ese desaire. no le va a hacer ese desaire, sino que entra otra mujer y la saca y le dice, fuera de la rueda, te pones a bailar, y al muchacho también se le puede decir, mira, fuera de la rueda, uno los puede enseñar, pero no te metas en la rueda si no sabes bailar. Correcto. Eso sí es verdad que los curieperos no lo aceptamos. En el Mina es mucho más libre, pero esa misma libertad nos ha traído algunos problemas en cuanto al baile del Mina, que creo que nosotros tenemos que retomar con fuerza, sobre todo para este San Juan, después de la declaración de patrimonio. ¿Qué problemas puede haber? Porque como el Mina es mucho más libre, entonces la manera de bailar tradicional ha ido cambiando, aunque me decía un joven antropólogo, me decía, ustedes se molestan, pero con los más jóvenes del pueblo, dice, pero igualito ellos están resistiendo. Nunca no hemos podido sentar a conversarlo, ¿no? Mira, y decía, pero ellos siguen resistiendo también ahí con ese nuevo baile. terminando ya, ¿cómo es eso de un mal vestido? ¿Qué se supone que está mal vestido ahí cuando va a Pero bailar? es el caso específico de San Juan. Fíjate. ¿Sin camisa? No, sin desgarbado? camisa no puede entrar No a una puede. rueda. Ujú. Sin camisa no entra a una rueda. Fíjate, cuando yo era una niña, los hombres en Barlovento, y específicamente en Curiepe, para bailar San Juan, se vestían todo de blanco. Llevaban un pañuelo para las damas, para secarle el sudor a la dama con la que estuviera bailando, y una toalla blanca también para secarse ellos el sudor. Pero además nosotros, eso ha ido cambiando ahora después, bueno, la influencia de las modas y las cosas, los hombres a veces usan también camisas floreadas y no sé qué, pero la gente se viste hay gente otros se vestían de liquiliqui, y algunos todavía se visten de liquiliqui, jóvenes curieperos se visten de liquiliqui. A no todo el mundo le vamos a exigir, ni que se vista todo el mundo de liquiliqui, no, pero usted va vestido. Para la ocasión. Para la ocasión. Usted no se. Bueno, usted tiene un pantalón y una camisa, lo lavó, lo planchó y se lo puso para ese día. No va a ir con lo primero que encontró ni va a ir sucio a una rueda. No, la gente se arregla. O sea, nosotros, cuando salimos de nuestras casas, hombres y mujeres, a celebrar, salimos, ahí toda una vez que termina Semana Santa, nosotros entramos en otro ciclo, ¿no? Porque en los pueblos tú funcionas con los ciclos, ¿no? Unos ciclos muy, muy apegados también a la naturaleza y sobre lo que se monta el mundo religioso. Termina Semana Santa y entras en un ciclo que primero está la Cruz de Mayo, San Isidro, San Pascual, en el caso específico de Curiepe, es la coronación de la Virgen, y 1 de junio llegó San Juan. Entonces, uno se va preparando psicológica y emocionalmente, y por supuesto eso también va preparando el bolsillo, porque tienes que ir guardando hay gente que va guardando la plata desde enero, y sobre todo las mujeres, porque los vestidos nuestros son costosos. Y nosotros usamos algo que se llama la muda y la remuda, el estreno, la muda y la remuda. Entonces, el estreno, el que te estrenas ese día, entonces bueno, además, como nuestros pueblos son calurosos, entonces, después que tienes un buen rato bailando, vas y te cambias. Y si te puedes volver a cambiar, te puedes volver a cambiar. Y si puedes los 3, 4 vestidos que te vas a poner ese día. Además, en Curiepe son 3 días. Entonces, bueno, también uno acude a los del año anterior, los lava, los plancha, los pone bonitos. Pero hay momentos en que, por ejemplo, el 24, cuando sale de San Juan, todo el mundo está estrenando. Y el 25, cuando vamos a encerrar a San Juan, Curiepe son 3 días, 23, 24, 25. Cuando vamos a encerrar a San Juan, todo el mundo sale bello para el encierro. Entonces eso es una lucha que las madres con los más jóvenes, pero no, señor, usted no va para ese encierro así, usted no va para allá a bailar tambor, si pone tú a bailar tambor, que parece un loco. Entonces, eso forma parte de nuestra identidad, de la significación que tiene para nosotros ese encuentro, esa comunión, donde voluntariamente nos anonimizamos porque el gran actor es el colectivo. Nadie celebra solo. Celebramos en comunión. Y particularmente los curieperos
Nos encontramos muchas veces en el año, pero hay 2 veces en el año que como pueblo todos salimos, que es en junio en San Juan y luego en diciembre con el Niño Jesús de Curipe. Bueno, Casimira, llegamos al final. Muchas gracias. ¿Ah? Gracias a usted por la oportunidad. Éxito. ¿Ah? Saludos a la gente de Curiepe. Con todo amor Y a ustedes, respeto. sean o no de Curiepe, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos en una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por usted. Chao.